La Casa de Estrella comentando esta noticia que el Comité de los Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado paraguayo por contaminación con agrotóxicos a la comunidad indígena Campo Aguaé del pueblo Aba Guaraní, asentada en Canindeyú. Y para ello vamos a conversar con el señor, el abogado Hugo Valiente de la CODEUPI. Abogado, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Un saludo a vos y a la audiencia de la radio. Sí, abogado, estábamos mencionando justamente esta condena al Estado paraguayo por haber contaminado con agrotóxicos a la comunidad indígena. Sí, Sí. Esto fue un litigio internacional y hubo inacción de la justicia paraguaya. ¿Cuál fue el argumento en sí y cuál fue la inacción de la que se habla aquí en este informe, abogado? exactamente, así como lo señalás, la condena contra el Estado recae porque, no porque el Estado sea el que contaminó. Los que contaminan a la comunidad indígena son sojeros de origen brasilero que son los vecinos de la comunidad. Y es contaminación directa, ¿verdad? O sea, son el lanzamiento de agrotóxicos que caen sobre la comunidad porque se tiran esos agrotóxicos violando todas las normativas ambientales y todas las medidas de mitigación del impacto ambiental que regulan las fumigaciones, pero también porque hay cosas más graves, ¿verdad? Que se demostraron en la denuncia y en la querella, por ejemplo, que se vaciaba el glifosato que se había lanzado en el Sojal, se vaciaba a través de una canalización y se tiraba en el arroyo de los indígenas. Entonces, en el arroyo donde los indígenas se bañaban y tomaban agua, ahí tiraban glifosato puro. Entonces, Ya. eh, y lo que ocurrió fue que la denuncia penal y posterior querella adhesiva termina en el Operaí, ¿verdad? O sea, a pesar de haberse planteado una acusación por parte de la Fiscalía, porque la Fiscalía dijo que el hecho se había aprobado plenamente, terminaron pidiendo después en la audiencia preliminar el sobreseimiento. Un sobreseimiento provisional que después, digamos, argumentando falta de elementos probatorios, sin embargo, no se hace, después del sobreseimiento provisional no se hace ninguna actividad probatoria, no se hace ninguna de las diligencias que supuestamente estaban pendientes y se termina llevando, digamos, la causa a un sobreseimiento definitivo. Y también habían existido denuncias en el plano administrativo, los indígenas habían denunciado las irregularidades ante el SENAVE, era el organismo administrativo encargado de la fiscalización del uso de estos productos fitosanitarios. La fiscalización del SENAVE efectivamente se constituye en dos haciendas sojeras que eran colindantes de la comunidad indígena y encuentran una cantidad de irregularidades. Desde, digamos, la falta de barreras, de franjas de protección, hasta el uso intensivo de agrotóxicos están prohibidos, ¿verdad? Agrotóxicos están prohibidos por el SENAVE, que no se pueden usar en el Paraguay, estaban usando ahí. Pero, digamos, esa denuncia, ese procedimiento administrativo tampoco termina en ninguna sanción, en ninguna medida, y la fumigación sigue hasta hoy, ¿verdad? Eso no Sí. paró. Son 12 años desde que la comunidad denuncia y en estos 12 años se destruyó totalmente la biodiversidad del lugar. No queda nada prácticamente en la comunidad, una comunidad que ya está al borde de la extinción, si es que ya no está extinta, ¿verdad? Y esa experiencia es la que nosotros llevamos como denuncia internacional. A mí me tocó el honor de ser el abogado del caso y el comité encontró que el Estado paraguayo era responsable por violaciones al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, una norma, un tratado internacional que está ratificado por el Paraguay desde principios de la década del 90 y en consecuencia tiene una serie de obligaciones que le establece el comité encaminadas a reparar el daño sufrido por la comunidad, ya sea mediante una indemnización a los miembros de la comunidad, pero también mediante acciones para
recuperar ambientalmente el territorio de los indígenas que fue devastado por la contaminación. Eso es entonces lo que este fallo exhorta al Estado, eso es lo que le dice al Estado que haga. Exactamente, Ujú. exactamente. Eso. Y el Estado tiene que cumplir, ¿verdad? O sea, es una decisión de carácter jurídicamente vinculante. Y esta condena no alcanza a los responsables de esta contaminación, no salió ninguna recomendación con respecto a estas personas. La responsabilidad de sancionar a los individuos que son penalmente responsables de un ilícito dentro de un Estado es del Estado. O sea, el comité, al igual que todos los órganos de protección internacional de derechos humanos, como la Corte Interamericana, lo que juzga es la responsabilidad internacional del Estado, es una responsabilidad en términos institucionales por violaciones de los tratados internacionales. La responsabilidad penal individual de quienes contaminaron, digamos, eso es obligación del Estado, y una recomendación del comité es dirigida al Estado, tienen que investigar, tienen que terminar de investigar y sancionar a los responsables. O sea, esa obligación continúa, esa obligación permanece. El Estado paraguayo, a pesar, digamos, de haber hecho cualquier cosa en términos de persecución penal, tiene que reabrir esa causa, investigar exhaustiva y efectivamente digamos, con un criterio proactivo, pero también, digamos, de hacer cumplir la ley, y tiene que sancionar a los responsables. Totalmente. Y lo que más llama la atención es que Canindeyú es la zona en la que están este pueblo indígena. Es una de las zonas que más su porcentaje de deforestación es altísima y hasta ahora Altísimo. las autoridades siguen ciegas, sordas y mudas ante esas acciones, abogado. Así mismo es una de las zonas de mayor expansión de la deforestación, de mayor avance de los monocultivos mecanizados, y es un territorio que tiene mucha población campesina y mucha población indígena. Entonces, esa situación de conflictividad social por una actividad económica realizada de manera ilegal, porque eso, el cultivo que viola las leyes ambientales es una actividad empresarial que genera lucro de manera ilegal. O sea, es como el contrabando, Claro. o como el narcotráfico, o como la trata de personas, ¿verdad? O sea, son actividades económicas que generan enorme margen de lucro, pero que se basa ese lucro en que no se cumple ninguna ley ambiental, digamos, o directamente son actividades que se hacen en transgresión a la ley, a la ley fiscal, a la ley penal, a las leyes nacionales en general, ¿verdad? Entonces, se trata de eso, ¿verdad? Desde un punto de vista ético, el cultivo que viola todas las leyes ambientales es equiparable al contrabando, ¿verdad? Y hay un daño de dimensiones colectivas, así como el contrabandista destruye la industria nacional, el cultivo que viola las leyes ambientales está destruyendo el capital que tenemos como nación, como colectivo, que es nuestra biodiversidad y nuestros recursos naturales. Abogado, esta sanción internacional, ¿cómo deja al Estado paraguayo ante la mirada externa? Y lo deja como un país donde las leyes son absolutamente desiguales, ¿verdad? Entonces, hay un pequeño sector, una pequeña minoría que genera hiperganancia y que tiene al Estado capturado y al servicio de sus intereses, y el resto de la ciudadanía, que somos los ciudadanos y ciudadanas de a pie, estamos absolutamente desprotegidos. Este es un Estado que maltrata a sus ciudadanos, y otra vez, entre sus ciudadanos maltratados, quizás los que están en peor situación, en peor estado de desamparo, son los pueblos indígenas. Y es un país donde la propiedad privada de los indígenas, porque estamos hablando en este caso específico de una comunidad que tiene la propiedad privada con título de su territorio, ¿verdad? No estamos hablando de un caso, una comunidad con título, con un título asegurado a su nombre sobre unas 900 hectáreas. La propiedad privada de los indígenas no se respeta cuando el invasor es un poderoso. Entonces,
El delito de invasión de inmueble ajeno se aplica con un criterio selectivo, ¿verdad? Para castigar al pobre. Y, Cuando el invasor es el rico, el Estado hace la vista gorda. y justo ahora que se amplió inclusive la pena para quienes invaden las tierras, ¿ustedes no van a brindar algún apoyo a la comunidad indígena para que se aplique también esta sanción para estos invasores? Exactamente. Nosotros tenemos un acompañamiento con la comunidad indígena desde hace 12 años, entonces se va a seguir trabajando con ellos, ¿verdad? Ahora, la situación en la comunidad es una situación de destrucción total, ¿verdad? No, ya es tristísimo ir a ver esa comunidad, porque estamos hablando de una comunidad es, digamos, estamos en el año 2021, en una comunidad que no tiene luz eléctrica todavía, no tiene conexión de agua potable, o sea, es una situación de desamparo absoluto y ahora además encima ya no les queda más ningún frutal, ninguna planta de maíz, ninguna mandioca, porque se destruye todo con las fumigaciones. Ahí hay no solamente invasión de inmuebles, porque ya las últimas fotos que nos mandó uno de los líderes de hace una semana atrás, nos mostraba ya un tractor mecanizando parte de las tierras de la comunidad. Estaban ya nivelando, aplanando y preparando el suelo, tierra dentro del territorio de la comunidad para hacer cultivo extensivo de algo. Qué terrible. Ahí hay un sinnúmero de hechos punibles, ¿ya? De delitos ambientales, pero también de delitos de otro tipo. Y con la comunidad vamos a seguir acompañando en su proceso de denuncia de esta situación hasta que la protección sea efectiva. ¿Y el Estado ya se pronunció ante este fallo internacional, abogado? No, nada, no tuvimos todavía, no escuchamos todavía retorno por parte del Estado. ¿Y cuál es la institución que debe Tendrían que, responder? ¿cómo? ¿Cuál es la institución que debe responder representando al Estado en este fallo? Y aquí hay como un conjunto de instituciones que están con responsabilidad en el asunto, ¿verdad? Tenemos desde el Ministerio Público a través de la Fiscalía del Medio Ambiente, pero también el Ministerio del Ambiente, el INVI, el SENAE tienen competencias muy claramente definidas en tomar cartas en el asunto y en intervenir. Ya. Bueno, abogado, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros quedamos atentos a las novedades que se generen en torno a este caso realmente lamentable desde todo punto de vista. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted. Que tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Abogado Hugo Valiente, él es el abogado de la CODEUPI, quien estuvo conversando con nosotros sobre esta sanción. Imagínense, la ONU sanciona al Estado paraguayo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado paraguayo